Muy buenos días tengan todos, es un gusto estar con ustedes en esta charla que va a ser la última de este 2025. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de los deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 35 años y académico de la UNAM también desde hace 35 años. La charla de hoy es alimentación para la recuperación post ejercicio, que es lo que nos va a interesar mucho después terminado el ejercicio, sobre todo si siguen otras pruebas, otras competencias, y de eso es lo que vamos a estar hablando. Y pues no va a ser, espero para todos, una sorpresa, que la base de lo que va a ser la recuperación van a ser los hidratos de carbono. Entonces serían alimentos con fuentes de hidratos de carbono y eso es lo que sería la base, pero vamos a hablar de esto un poco más ampliamente. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es necesaria la recuperación post ejercicio? Pues es necesaria para restaurar la homeostasis fisiológica, o sea que todo vuelva a su estado inicial, el pH, por ejemplo, la hidratación, que vuelva a estar en su estado ideal de funcionamiento. Eso es restaurar la homeostasis fisiológica, reparar el daño muscular, reponer reservas energéticas. Bueno, lo del daño muscular ya sabemos que generalmente siempre el ejercicio va a causar un poquito de daño, microtraumatismos, y eso es necesario que se repare. Reponer reservas energéticas, sobre todo lo que se va a acabar va a ser el glucógeno muscular y hepático, y facilitar adaptaciones que mejoran el rendimiento atlético. Esto de la recuperación va a ser muy importante para que los esfuerzos que se hicieron durante el ejercicio tengan, digamos, la mejora, la adaptación que se espera con ese esfuerzo físico cuando es entrenamiento, la adaptación que se espera al ejercicio y que entonces esto vaya mejorando poco a poco. ¿Qué más? Cuando los deportistas deben competir o entrenar de nuevo en cortos periodos de tiempo, o sea, cuando tienen doble sesión o triple sesión de entrenamiento, o cuando en las competencias pues se van eliminando, como pasa, por ejemplo, en taekwondo, en karate, en muchos de los deportes de combate, pues llegan en la mañana y se van eliminando y ya los que llegan a las competencias finales pues estuvieron ahí varias horas en la competencia, el día de la competencia. Entonces se incrementa ahí la necesidad de una pronta recuperación. ¿Por qué? Porque tuve un combate y pues rápidamente tengo que intentar empezar con el siguiente combate. La alimentación post ejercicio permite mantener la disponibilidad energética, que la energía esté ahí lista, y promover los mecanismos de reparación y adaptación al ejercicio, como habíamos mencionado. Y entonces hay muchos artículos, aquí gran parte vamos a hacer referencia a esta página, donde el doctor López Chicharro pues tiene ahí varios datos en relación con el ejercicio. Aquí abajo pues está el enlace. Bien, a pesar del crecimiento en la investigación, nos menciona o inicia el doctor, aún no hay un consenso definitivo sobre las estrategias nutricionales óptimas. Todavía van cambiando unos pequeños detalles y están afinando otros. Pero sobre todo, bueno, dice, en este artículo se revisa la evidencia sobre el efecto de diferentes nutrimentos y suplementos en la recuperación aguda y el rendimiento posterior, centrando en periodos de 2 a 24 horas después de un esfuerzo extenuante. De 2 horas porque sería para una siguiente, prepararse para una siguiente competencia, o 24 horas también podría ser prepararse para una competencia al otro día, ¿no? O el entrenamiento, obviamente, 2 horas. Cuando hay doble entrenamiento, pues sí, es después, podría ser después de 2 horas. Ahora, de todas las revisiones, como siempre vemos que hay unas que tienen mayor evidencia que otras, porque en ocasiones solo se hace un estudio y pues falta que se replique varias veces ese estudio
para comprobar que los datos encontrados pues se reproducen, son reproducibles en cualquier momento, o si no, en qué circunstancias no son válidos. Y entonces hemos encontrado que en este caso de la alimentación post ejercicio, vamos a encontrar investigaciones que nos marcan que hay ciertos alimentos o nutrimentos que tienen evidencia sólida para la recuperación post ejercicio. Hay otros que tienen una evidencia moderada, que ya sí ya se ha estado haciendo, pero todavía se encuentran ahí algunas contradicciones, y hay unos que tienen evidencia limitada. Muchas veces porque no se han estado, los voy a mencionar, pero no se han estado investigando totalmente a fondo. Entonces, de los que tienen una evidencia sólida que ayudan a la recuperación post ejercicio, vamos a tener los hidratos de carbono en primer lugar, o junto con el primer lugar la hidratación. La hidratación, porque lo que más se va a perder, aparte de el glucógeno, pues va a ser agua y electrolitos. Entonces la hidratación va a estar también ahí muy importante. Y las proteínas también se han visto que pueden ayudar mucho a la recuperación post ejercicio. Y entonces estos tres nutrimentos, bueno, aquí serían junto con electrolitos, es lo que nos ha demostrado que tiene una evidencia sólida para la recuperación, para cuando hablamos de recuperación post ejercicio. En evidencia moderada vamos a encontrar tres: bicarbonato, cafeína y creatina. Y tal vez se sorprendan y digan, ¿cómo que evidencia moderada si es la creatina de los más estudiados? Sí, pero estamos hablando de post ejercicio, en la recuperación, para la recuperación. Todos estos tienen una evidencia muy sólida durante el esfuerzo o antes del esfuerzo, que van a ayudar a mejorar el rendimiento, pero aquí de lo que estamos hablando es de la recuperación post ejercicio, que pues muchos estudios abarcan los beneficios durante el esfuerzo, pero no tanto después del ejercicio. Entonces, se quedan en evidencia moderada, pero que sí tienen evidencia. Y en evidencia limitada hay muchísimos, son muchísimos que no los vamos a ver en esta ocasión, porque pues tendría que hablar más de cada uno de ellos y es un poquito complicado. Y tenemos, bueno, la vitamina D, los lípidos, antioxidantes, los omega 3, los minerales y ácido linoleico conjugado, la remolacha, por ejemplo, igual la remolacha la hemos visto con muchísima utilidad antes del ejercicio. De hecho, incluso se toma horas antes del ejercicio. La curcumina, los polifenoles, que también hay charlas de omega 3 aquí con nosotros, quiero decir, en este espacio tenemos charlas de antioxidantes, de polifenoles, de vitamina D, de omega 3, de la remolacha, de ácido linoleico conjugado y de varios minerales o nutrimentos inorgánicos. Todos en relación con el rendimiento. Lípidos hay, pero no tanto con relación con el rendimiento. Y de la curcumina también hay, pero no tanto con relación con el rendimiento. Entonces, pues podemos verlas, pero casi todos es en relación con el rendimiento y no con la recuperación post ejercicio. Entonces los vamos a dejar como para una segunda charla, porque son muchos. Bien, entonces, posterior al ejercicio de resistencia aeróbica, la recuperación depende principalmente de dos procesos metabólicos, que serían, uno, la restauración de glucógeno, que ya sabemos que la glucosa, el glucógeno es un polímero de glucosa, es la forma en la que almacenamos glucosa en el cuerpo. La glucosa es el principal combustible muscular durante el esfuerzo. Y la reparación, el segundo punto es la reparación y remodelación del tejido muscular. O sea, después del ejercicio, pues hay que reparar y remodelar el tejido muscular. Y el glucógeno, como les decía, sabemos que, nuevamente digo, es polímero de glucosa, o sea, está formado de muchas moléculas de glucosa unidas, y lo almacenamos en los músculos y en el hígado, es donde se va a almacenar.
Y entonces durante un esfuerzo físico, pues primero se empieza a utilizar la glucosa que circula por la sangre, pero después se van a utilizar las reservas de glucosa que está en forma de glucógeno, y se van a usar estas reservas que están tanto en el hígado como en los músculos. Durante los entrenamientos de moderada a alta intensidad, las reservas endógenas, o sea, internas ya que tenemos en el cuerpo, de glucógeno se agotan rápidamente. Y la reposición eficiente de las reservas de glucógeno resulta esencial para permitir sesiones consecutivas de ejercicio con un rendimiento óptimo. Porque si el deportista entrenó una vez o entrena una vez al día, pues ya se va a su casa, tiene mucho tiempo para recuperar este glucógeno y no hay problema, pero si va a tener una segunda sesión de entrenamiento, pues es importante que recupere este glucógeno para estar en óptimas condiciones en esa segunda sesión de entrenamiento. Y también pues en la competencia, como les decía, si se tienen competencias subsecuentes. La reparación y remodelación del tejido muscular también va a ser muy importante, porque pues ahí sabemos que la síntesis de proteína muscular está incrementada en forma importante posterior al ejercicio, como unos 90 minutos más o menos. Después del ejercicio, esta síntesis de proteína muscular va a estar incrementada y entonces va a ser parte de esta reparación y remodelación del tejido muscular. Bien, ambos procesos requieren una adecuada ingestión tanto de glúcidos como de prótidos. Por eso pongo un sándwich de queso, porque ahí tenemos tanto los hidratos de carbono o glúcidos como las proteínas o prótidos en el queso y los hidratos de carbono en el pan. Entonces estos dos van a ser nuestro caballito de batalla para regenerar el músculo o para recuperar el glucógeno. Bien, los hidratos de carbono entonces en la recuperación es lo que vamos a hablar. Y se ha visto que el consumo de hidratos de carbono posterior al ejercicio va a ser crucial para reponer el glucógeno muscular. Incluso principalmente se habla del tiempo. En las primeras 2 horas posteriores al esfuerzo es muy importante empezar con esta recuperación del glucógeno muscular. Y se ha visto que retrasar el consumo de hidratos de carbono reduce la tasa de resíntesis de glucógeno muscular. Entonces es muy importante empezar inmediatamente si lo que queremos es recuperar glucógeno, insisto, para una nueva sesión o para otras competencias, o en general para recuperarlo, hay que hacerlo de preferencia en las primeras 2 horas posteriores al esfuerzo, el recuperar este glucógeno. Las guías recomiendan ¿cuál es la dosis? De 1 a 1.2 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso por hora durante las primeras 4 horas posteriores al esfuerzo. Ya vimos que las 2 primeras horas son más importantes, pero todavía este espacio lo tenemos abierto en las 4 horas, durante las primeras 4 horas posteriores al esfuerzo. Y entonces vamos a ver un ejemplo. Un atleta de 70 kilogramos debe consumir entonces, si lo multiplicamos por 1, 70 gramos de hidratos de carbono por hora. Y traducido a alimentos, ¿cuántos son 70 gramos de hidratos de carbono por hora? Pues bueno, un vaso de jugo de naranja o una fruta, ya sea el mango o el vaso de jugo de 200 mililitros más o menos, nos estarían dando entre 20 y 30 gramos de hidratos de carbono, dependiendo de la fruta, más o menos 20 a 30 gramos de hidratos de carbono. Entonces tendríamos que agregar una rebanada de pan, de preferencia blanco, o sea, sin fibra, con con mermelada, pues eso ya nos da otros 20 gramos de hidratos de carbono, y entonces necesitaríamos otro pan con mermelada o con miel, y nos darían otros 20 gramos. Y entonces en total ahí, si lo sumamos, pues ya tenemos como 65 gramos, nos faltan 5, pero les digo, dependiendo, pues le ponemos un poquito más jugo
al vaso y ya tenemos los 70 gramos para este deportista con este ejemplo de alimentos. Para saber cuántos gramos de hidratos de carbono, pues podemos recurrir al sistema mexicano de alimentos equivalentes, donde sabemos que todos los alimentos están organizados en grupos, que es el grupo de la leche, el grupo de los alimentos de origen animal, el grupo de leguminosas, el grupo de cereales, el grupo de verduras, el grupo de frutas, el grupo de grasas y el grupo de azúcares. Pero de estos grupos, los que nos van a servir para este efecto de lo que estamos hablando va a ser el grupo de frutas, cereales y de azúcares. Aunque sabemos que el azúcar no hay que exagerar el consumo, para posterior al ejercicio pueden ser de utilidad. Las frutas, en general, un equivalente del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes nos aporta de 10 a 15 gramos de hidratos de carbono, y que es un equivalente, pues medio plátano, media manzana, 3/4 de taza de papaya picada, una rueda de piña, una taza de fresas, 10 uvas, todo eso, una mandarina, 2 guayabas, todo eso es un equivalente de frutas y nos aporta 10 gramos de hidratos de carbono. Entonces, si queremos llegar a más, una persona de 50 kilos, una atleta de 50 kilos, pues ya ahí tiene que ir sumando para llegar a los 50 kilos. El grupo de los cereales y tubérculos, que un equivalente es una tortilla de maíz, una rebanada de pan de caja, sea tostado integral blanco del que sea, 4 galletas Marías, 1/3 de taza de granos de elote, media taza de arroz ya preparado, media taza también de pasta ya preparada, avena, 3/4 de taza, un cuarto de taza de avena. Todo eso es un equivalente del grupo de cereales y nos aporta alrededor de 15 gramos de hidratos de carbono. Y de azúcares, que sabemos que hay que controlarlos, sería una cucharadita de azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, nos aporta 5 gramos de hidratos de carbono, y entonces pues podemos unirlos como veíamos en el ejemplo, para que nos den en total, en este caso 60 gramos de hidratos de carbono, que para alguien de 60 kilos ya son suficientes, para alguien de 50 kilos incluso podrían quitarle la mermelada a uno de los panes o a los dos y ya tendría, o ponerle menos nada más para darle sabor, y ya tendría sus 50 gramos de hidratos de carbono. Bien, entonces esto sería pues lo básico para la recuperación. Ahora, tradicionalmente la ingestión o el consumo de hidratos de carbono inmediatamente después del ejercicio se ha considerado suficiente para maximizar la resíntesis de glucógeno muscular. Sin embargo, ya, por eso puse esos ejemplos. Hay investigaciones, esto siempre, ya sabemos que siempre hay investigaciones más recientes que han demostrado que la combinación de diferentes tipos de hidratos de carbono pueden acelerar la absorción intestinal, mejorar la recuperación de glucógeno hepático. Entonces se habla más en cuanto al tipo de hidratos de carbono derivados de glucosa, como sería la glucosa. Bueno, el almidón es polímero de glucosa, pero el almidón está compuesto de maltodextrina, entonces que es un polímero también de glucosa con cierto tipo de enlaces, y son más eficientes, por ejemplo, que la galactosa, pues la encontramos básicamente en la leche, ¿no? Aunque nadie considera, de hecho no la puse ni en el ejemplo, de hidratos de carbono, nos da un poco de hidratos de carbono la leche también, un vaso de leche nos da alrededor de 10, 12 gramos de hidratos de carbono, pero no lo concebimos tanto como que sea de mucha importancia. Pero las maltodextrinas se ha visto que pues son tan útiles que hasta ya hay suplementos de ellas y podrían ser. Sí, pero esto ya hablando de recuperación en competencias y para deportistas, bueno, que compiten para ganar, ¿no? Sería lo importante, podrían recurrir a esos.
Los alimentos bastan, son suficientes, sí se ha visto, pero ya para donde un segundo hace la diferencia, pues podría ser ya tomar algún suplemento específico de maltodextrinas. La combinación de glucosa y fructosa en una proporción de 2:1 mejora la absorción intestinal y reduce las molestias gastrointestinales. Y esto lo vemos mucho, estas proporciones y estas combinaciones en los geles de glucosa que se podrían tomar al final, los geles, perdón, de hidratos de carbono que se podrían tomar al final de una competencia para la recuperación si se siguen teniendo competencias después, y que buscar nada más que tengan esta proporción de 2:1 de glucosa fructosa y que podrían ser de gran utilidad también. Hemos hablado de los geles, más que nada para consumirse antes y durante de la competencia, pero en la recuperación podrían ser de utilidad. Muchas de las bebidas también rehidratantes traen hidratos de carbono. Las rehidratantes para deportistas traen hidratos de carbono y también juegan mucho con estas proporciones de cuánto le ponemos de glucosa o de fructosa o de sacarosa, y entonces pues podrían revisarlas. La combinación también favorece la resíntesis de glucógeno hepático, específicamente el que viene en el hígado, y aunque esto sí se ha visto que recupera este glucógeno, no siempre se ha visto que esto realmente intervenga en el rendimiento, pero por lo menos en la recuperación sí, aunque en el rendimiento posterior, obviamente, en una segunda sesión o en un segundo hit de salida, no siempre se ha podido comprobar que pudiera ser la diferencia. Este efecto, bueno, de que se ve mejor la proporción de fructosa y glucosa en 1:2, porque dije primero la fructosa. Azúcares utilizan transportadores intestinales distintos. Y las maltodextrinas utilizan transportadores intestinales distintos, lo que permite un mayor aprovechamiento total de los hidratos de carbono. Es como si están en la aduana y hay muchas filas para pasar. Pues si hay muchas filas, se va a pasar más rápido. Si solo hay una fila para pasar, pues van a pasar las personas de uno en uno y se van a entretener mucho en lo que pasan. Entonces, esto de que haya diferentes filas en las que se pueden pasar unos u otros, pues es lo que hace que sea más eficiente su absorción. Bien, el índice glucémico, que hemos hablado mucho del índice glucémico, que es la velocidad en que logran absorberse los hidratos de carbono y por lo tanto elevar la concentración de glucosa en sangre. Si logran absorberse rápido y elevar la concentración de glucosa en sangre, esto va a favorecer más glucosa disponible para formar ese glucógeno en músculo y en hígado. Entonces, se ha visto que en general sí, los hidratos de carbono con un índice glucémico alto aumentan más rápidamente la concentración de glucosa y de insulina, porque obviamente al haber más glucosa secretamos insulina en la sangre, y entonces siempre hablamos de esto como un beneficio. Por eso, por ejercicio, pues siempre les pongo jugos para recuperarse, que es ahí cuando serían de utilidad. No todos los jugos, o sea, no comer muchos jugos, no beber muchos jugos, pero sí uno sería de utilidad. Pero los efectos sobre el rendimiento posterior todavía otra vez es inconsistente. Unos estudios encuentran que sí, o sea, sí se recupera el glucógeno, pero unos dicen, pero no se ve mucha diferencia en el rendimiento. Y lo que sí se ha visto, que es más importante, es la dosis total de hidratos de carbono que el índice glucémico. O sea, el llegar a esta dosis de 1.0 a 1.3 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso por hora posterior al ejercicio, se ha visto que es más importante lograr esa cantidad que tomarse el jugo. Les pongo de ejemplo, si nos quedáramos nada más con el jugo, ¿se acuerdan que solo nos daba entre 20 y 25 gramos básicamente de hidratos de carbono? Y entonces si alguien piensa, bueno, es de índice glicémico alto el jugo y ya con eso tuve, se ha visto que no. Es mejor que también se comiera sus sándwiches de mermelada o sus hotcakes con mermelada o pues una pasta de espagueti,
para que recuperara todo el glucógeno. O sea, la cantidad va a ser más importante que solo decir es que lo que tomé fue solo un vaso de jugo con un índice glicémico alto. Entonces, eso es lo que se recomienda, llegarse a la cantidad. Bien, proteínas. Las proteínas después del ejercicio, se ha visto los estudios que tienen que ser proteínas más hidratos de carbono, no las proteínas solitas. Hablando de recuperación, siempre va a ser mejor proteínas más hidratos de carbono. Combinar proteínas con hidratos de carbono puede mejorar la recuperación, especialmente cuando la dosis de hidratos de carbono es subóptima, o sea, si no se llega a todos los 70 gramos que veíamos en el ejemplo, pues el agregar proteínas puede ser de utilidad. Y estas proteínas, pues de preferencia se recomienda que sean de fácil digestión, como son las de la leche, las del yogur, las de los quesos o las de un suplemento de proteínas. Se puede recurrir aquí sí a un suplemento de proteínas post ejercicio. Ya vimos que sirve antes y después para la síntesis, justamente para la síntesis de proteína muscular, pues va a servir de tomar el suplemento de proteínas después del ejercicio, porque va a haber esta recuperación, y entonces va a ser un buen beneficio, un mejor beneficio para el deportista. ¿Y por qué digo las de los suplementos? Porque ya sabemos que sean del origen que sean, todas ya están digeridas y nos van a aportar además una buena dosis, que es 21 gramos mínimo de proteína post ejercicio, a lo que tenemos que llegar. Entonces son muy buena opción. De proteínas e hidratos de carbono, las proteínas aportan un balance positivo de nitrógeno, que esto quiere decir que se queda el nitrógeno dentro de nuestro cuerpo. Recuerden que lo que diferencia las proteínas de los hidratos de carbono y los lípidos son las moléculas de nitrógeno que tiene el grupo amino. Y entonces siempre que hablamos de un balance positivo de nitrógeno es que nos quedamos con ese nitrógeno y pues obviamente para la síntesis de proteína muscular. Y aumenta también la síntesis de glucógeno cuando lo combinamos junto con hidratos de carbono. Entonces es mejor. Y logra mejorar el rendimiento cuando se consumen así proteínas de fácil digestión junto con hidratos de carbono, logra mejorar el rendimiento hasta en 1 o 2%, que si bien para la mayoría de las personas que hacen ejercicio para la salud o por competir, pero no precisamente por ganar, puede ser no tan importante mejorar un 2%. Para un deportista de élite o un deportista que sí está compitiendo para ganar, pues, o sea, no nada más para participar, pues este pequeño porcentaje puede ser muy importante, porque son esos pequeños porcentajes los que rompen marcas o los que pueden hacer la diferencia entre un primer lugar, un segundo, un tercer lugar o quedarse fuera del podio. Entonces es importante. Aunque algunos estudios muestran mejoras significativas en la capacidad aeróbica cuando a los, ya creo que quedó mal la redacción, bueno, debe de ser cuando a los hidratos de carbono se ven mejoras en la resistencia aeróbica, cuando a los hidratos de carbono, que ya habíamos visto la dosis, se agrega entre 0.3 o 0.4 gramos de proteína por kilogramo de peso por hora. ¿Cuánto es esto? Entonces nuevamente vemos el ejemplo. 0.3 en un hombre de 70 gramos serían 21 gramos de proteína, por eso les decía mínimo más o menos nos deben estar dando alrededor de 21 gramos. Y esto lo tenemos 100 gramos, en 100 gramos de requesón. 100 gramos de requesón, que son 4 cucharadas soperas, nos aportan, 14 gramos de proteína, no lo tenemos los 21, nos aportan 14 gramos de proteína, entonces eso nos alcanza para hacer sándwiches de requesón, y agregar tal vez el yogur con fruta, que ya nos aporta entre 7 y 9 gramos de proteína el yogur, y entonces ya llegaríamos a los 21 gramos de proteína. Entonces ese sería, y como mencioné, junto con pan o con incluso tortillas de maíz
o con espagueti, o ponérselo ahí a unos hot cakes, y con fruta el yogur para tener las proteínas y los hidratos de carbono, y entonces ya tendríamos una recuperación completa en el caso, porque llegaríamos a todos los gramos que se necesitan tanto de hidratos de carbono como de proteínas. Bien, y esto se recomienda mucho como estrategia cuando hay varias competencias en menos de 24 horas, que les decía, se da mucho en los deportes donde hay eliminatorias el mismo día de la competencia, que por ejemplo pasa en remo, el día de la competencia se empiezan a eliminar y ya desde la mañana y como a la 1 ya tenemos las competencias ya por los primeros lugares. Bien, vamos a hablar ahora de la hidratación. Y la hidratación va a ser importante tanto con agua como con bebidas rehidratantes para deportistas, porque ya sabemos que el agua pues nos da agua, pero las bebidas rehidratantes nos van a dar agua y electrolitos. Entonces esto es necesario. La deshidratación afecta negativamente el rendimiento y la salud. Lo vemos mucho en la época de calor intenso. Las personas, si están deshidratados, aunque no hagan deporte, pues pueden sufrir consecuencias para la salud, o sea, desde que se puede bajar la presión si está uno deshidratado, se puede andar desmayando porque se le bajó la presión porque estaba muy deshidratado, puede uno estar más cansado, con sueño, bosteza, no se concentra bien, no habla bien en sus charlas y podría ser todo eso relacionado con la deshidratación. Y en el rendimiento, pues ya sabemos que sí, es la primera causa de fatiga en el deporte, es la deshidratación. También la primera causa de los calambres, que puede haber varias, es la deshidratación, la primera causa de los calambres. Entonces, durante el ejercicio se pueden perder más de 2 litros de agua, junto con electrolitos, por hora de sudor, acompañando, junto con electrolitos. Entonces, por eso es tan importante que para la recuperación, obviamente después del esfuerzo, pues hay que tomar agua para recuperarse. Y la recuperación, lo ideal es reponer entre 150 y 200% del peso perdido en forma de líquidos. Entonces ya sabemos que hay que hacer la tasa de sudoración, donde el deportista en los entrenamientos se tiene que pesar antes y después del entrenamiento, secándose todo el sudor con ropa seca, de preferencia en ropa interior o desnudo o desnuda, y para ver cuánto está perdiendo de agua durante el entrenamiento. También hay ya formas de estar midiendo los electrolitos, va avanzando la ciencia para saber por qué unos pues pierden más que otros, pero por lo menos saber cuánto perdemos de agua, y entonces se tiene que recuperar al 150 o 200%. Obviamente esta recuperación no se va a lograr durante el esfuerzo, porque sería tomar mucha agua. Si ya dijimos que se pierden 2 litros por hora, pues tomar más de 2 litros por hora mientras se está compitiendo es muy complicado. Incluso no se llega muchas veces ni a los 2 litros por hora cuando se está compitiendo, pero estamos hablando de entre ejercicio, post esfuerzo, y ahí es cuando se va a intentar llegar a esta recuperación de agua. ¿Qué bebidas son útiles para la recuperación después del ejercicio? Ahí las bebidas rehidratantes siguen siendo útiles, ya sabemos que son muy útiles durante el esfuerzo, pero después del esfuerzo pues siguen siendo muy útiles. El agua de frutas también, y podría ser la leche, y también podrían ser los jugos. Y si la leche, no les sorprenda, la leche está a 280 miliosmoles, entonces puede ser una buena bebida rehidratante después del esfuerzo, no tal vez durante la carrera, durante la competencia, pero sí después del esfuerzo. El agua tiene un bajo contenido de electrolitos, o sea, por eso es osmótico, quiere decir la concentración de electrolitos
o de sustancias disueltas que va a tener, lo que la hace menos eficaz para hidratarse en una recuperación rápida. Estamos hablando ya de competencia o doble entrenamiento. Ya sabemos que si la sesión de entrenamiento es ejercicio para la salud y dura 1 hora, pues va a ser suficiente hidratarse con agua sin ningún problema, porque las pérdidas de agua y electrolitos no son tan grandes. La recuperación se va a lograr bien con agua. Pero ya en los deportistas, cuando hablamos de doble sesión, o de hits o combates o competencias a lo largo de un día, pues ya el agua como que se queda un poquito abajo. ¿Cuándo sí puede ser útil el agua el día de la competencia o entre sesiones de entrenamiento? Bueno, cuando la comemos con alimentos. Tomamos alimentos entre sesiones de entrenamiento, que ya vimos un sándwich de requesón, pues entonces va a ser suficiente tomar agua junto con este sándwich de requesón. ¿Por qué? Porque ya no va a estar sola el agua, va a estar con varias sustancias ahí disueltas y entonces va a ser adecuado tomar agua junto con los alimentos. Pero si estamos rehidratándonos justo terminando la competencia y queremos recuperarnos rápido, lo mejor es antes de empezar a comer, pues usar una bebida rehidratante para deportistas para recuperar rápidamente agua, electrolitos y algo de hidratos de carbono que siempre traen las bebidas rehidratantes. Y entonces, insisto, tienen que ser las bebidas rehidratantes que sí traen hidratos de carbono, no las light. Las que sí traen hidratos de carbono son las que se usan el día de la competencia y que se deberían de usar si es que se quieren usar para la recuperación. O también un agua de frutas, podría ser si es entrenamiento, si es el día de la competencia recomiendo más una bebida rehidratante de la marca que les guste, pero puede ser también un agua de frutas. Y la leche de vaca destaca por favorecer también la síntesis de glucógeno y proteínas. Y les decía, la leche está a 280 y tantas miliosmoles, no llega a 300, y esto permite que tenga la concentración de sustancias disueltas o de solutos específica para que se absorba rápido. ¿Por qué no se recomienda durante el ejercicio? Porque durante el ejercicio, por la cantidad de proteínas que tiene, pues ya va a ser un poco más lenta su absorción, pero después del ejercicio, como recuperación, pues esas proteínas nos van a ayudar hasta a recuperar el organismo, ya vimos. Entonces puede servir, se podrían hacer ahí un licuado de leche con plátano para incrementar más la cantidad de hidratos de carbono y sería un beneficio extra. Estamos hablando de recuperación. Ahí tenemos agua, proteínas e hidratos de carbono. La leche en forma natural sí nos da como entre 10 y 12 gramos de hidratos de carbono por vaso. Entonces ya tendríamos ahí, por eso es muy completo como para la recuperación. Tiene que ser de vaca. Recuerden que todas las bebidas que se anuncian como sustitutos de leche, las bebidas vegetales no tienen las proteínas, entonces no tendríamos este efecto que queremos, ni están a 280 miliosmoles. Entonces hablamos de leche de vaca, por eso para que no haya duda, ahí dibujé, bueno, puse la imagen de una vaquita. Bien, los jugos reponen agua y glucógeno, ya quedamos, entonces también podrían ser útiles para la hidratación post ejercicio. Durante el ejercicio no tanto porque están muy concentrados, pero post ejercicio sí puede ser para ir recuperando de una vez tanto agua, electrolitos que ya vienen en los jugos, como el glucógeno. Y las preferencias personales, la comodidad gastrointestinal también deben considerarse al elegir las bebidas post ejercicio. ¿Por qué? Porque les decía, bueno, puede ser un agua de frutas, pero hay a quien, por ejemplo, un agua de sandía, que puede ser muy sabrosa, pero hay a quien le distiende el estómago por el tipo de hidratos de carbono que tiene, muy especiales. También hay a quien no le gusta el melón, por ejemplo, entonces ahí hacer algunas cosas pues no van a ser tan de utilidad y pues vamos a buscar todo esto, qué es lo que mejor nos cae al estómago, porque queremos recuperar sin molestias gastrointestinales, porque si no llegaríamos a la siguiente competencia
o al siguiente entrenamiento con molestias gastrointestinales. Entonces todo esto pues hay que irlo ensayando a ver qué es lo que les funciona mejor. Y les digo, para el día de la competencia pues lo mejor sería agua junto con alimentos e hidratos de carbono en una bebida rehidratante para deportistas cuando se toma solo. Bien, bueno, pues a ver qué nos alcanza. Bicarbonato de sodio. Ya sabemos que cuando hablamos de bicarbonato, que estos ya son los que tienen posterior al ejercicio, se ha visto que pueden servir. Cuando hablamos de bicarbonato de sodio tenemos que hablar siempre de pH, que el pH es la concentración de algo que llamamos iones de hidrógeno, o protones, en cualquier solución. Y entonces tenemos que el agua tiene un pH neutral que es de 7, la sangre humana está alrededor de 8, el café tiene 5, un refresco por el ácido carbónico que tiene de las burbujas, pues ya tiene un pH ácido que es de 3, y ahí tenemos que el ácido del estómago pues es de 1, y para el otro lado tenemos lo alcalino, lo que no tiene tanto esto, que estaría aquí las tabletas para combatir la acidez, obviamente tienen un pH de 10, etcétera. Entonces, todo esto es recordarlo porque el bicarbonato de sodio mejora el rendimiento de esfuerzos intensos de 30 segundos a 10 minutos. Esto se ha visto gracias a su capacidad de amortiguar el pH, o sea, sirve como sustancia buffer, decimos, porque hace que durante el esfuerzo se puede acidificar un poco la sangre, y si se toma el bicarbonato, pues ayuda a que regresarla a su pH ideal. Entonces, dosis de 0.3 gramos de bicarbonato por kilogramo de peso post esfuerzo puede restaurar el equilibrio ácido básico y mejorar el rendimiento posterior si hay al menos 30 o 90 minutos de recuperación. Entonces sería 0.3 por kilogramo de peso, 3 por 7, 21, serían 2.1 gramos de bicarbonato posteriores al esfuerzo. Sin embargo, ya sabemos que la eficiencia del bicarbonato siempre va a variar entre unas personas y otras, entre un deportista y de otro, porque causa molestias gastrointestinales. Se han hecho en la actualidad cápsulas para intentar que pase rápidamente y no cause tantos efectos gastrointestinales, pero bueno, se puede ir probando con las dosis, se puede usar incluso en una dosis menor. Así causa menos molestias gastrointestinales y va a llegar a ser de utilidad. Tal vez no al máximo, pero sí va a llegar a ser de utilidad. Y la creatina. De la creatina también hemos hablado muchísimo en relación con todos los beneficios que tiene para generar músculo, para los esfuerzos de fuerza explosiva, etcétera. Pero la creatina combinada con hidratos de carbono, insisto, combinada con hidratos de carbono, se ha estudiado para la recuperación. Algunos estudios encontraron que la creatina puede reducir el daño muscular y promover la retención de agua intracelular, eso ya sabemos, lo cual favorece la síntesis de glucógeno. El glucógeno también se almacena junto con moléculas de agua como la creatina. Los mayores beneficios se han observado en las primeras 24 horas y en sujetos menos entrenados, o sea, no en competidores de élite. En atletas altamente entrenados los efectos pueden ser menores y su impacto en el rendimiento posterior aún debe ser investigado. O sea, sí hay como recuperación, pero no tanto impacto en el esfuerzo posterior, en el segundo entrenamiento, en el segundo hit, realmente se pueda comprobar que mejoró. Y otro de los que hemos hablado muchas veces, que son hidratos de carbono, que es cafeína, pero aquí cafeína con hidratos de carbono para la recuperación. La dosis óptima es de 3 a 8 miligramos de cafeína por kilogramo de peso. 3 por 7, 21, ahí serían
gramos de café, miligramos, perdón, de cafeína, y algunos estudios reportan, perdón, por 70 serían 210, eso me quedé pensando, serían 210 miligramos de cafeína. Una taza de café promedio tiene 100 miligramos, o sea, serían 2 tazas de café. Algunos estudios reportan mejoras del 50% en la recuperación de glucógeno, mientras otros no hayan diferencia. Esto es post-esfuerzo junto con hidratos de carbono para ver si hacemos todavía más rápida la recuperación del glucógeno. Y les digo, esto está entre los que pues unos dicen que sí y otros dicen que no hay diferencia en la recuperación del glucógeno. Ya no en la cafeína con todos los efectos conocidos que tenemos, sino para recuperar glucógeno muscular al tomar cafeína, que serían 2 cafés con azúcar o con nuestro pan con miel, unos hotcakes ahí con miel, para mejorar la recuperación de glucógeno post esfuerzo. El efecto parece depender del tipo y la cantidad de hidratos de carbono, que ya hablamos de ello, el nivel de depresión, cuánto es lo que se había vaciado las reservas de glucógeno, y el momento del consumo. En qué momento se consumieron, ya sabemos que es de primordial importancia hacerlo durante las 2 primeras horas de preferencia. Puede ser útil, pero bueno, esto pues útiles en competencias del mismo día, ¿no? Que sean varias en el mismo día, pues si ya sabíamos que nos ayudaban los hidratos de carbono solitos o la combinación de hidratos de carbono con proteínas, pues si ponemos hidratos de carbono y cafeína, podemos probar en entrenamientos múltiples a ver qué tal si nos ayuda un poco más. Bien, y pues hasta ahí lo vamos a dejar porque ya se nos acabó el tiempo. Y las grasas entran de los que tienen menos, y los omega 3 de los que son están en muchas hay presentaciones, pero que vamos a hacer una revisión de todas estas sustancias post esfuerzo, pero vimos que eran muchas y pues ya no nos alcanzaban para esta charla, y las vamos a ver en una segunda charla de estas que tienen poca evidencia, que todavía se necesita desarrollar más. Entonces me despido de ustedes, felices fiestas, nos vemos hasta el próximo año, que lo pasen muy bien. Gracias a la producción que a lo largo de este año siempre nos ha acompañado para que esta transmisión sea posible el ser difundida y se quede ahí en YouTube para buscarla como Nutrición y Deporte UNAM, para que puedan verlas esta y otras charlas. Hasta luego.